Bueno, para avanzar un poco rápido en cuanto a definiciones, porque ecuaciones diferenciales tiene bastante teoría, no voy a escribirla nuevamente, sino que la voy a copiar desde acá y la vamos a explicar. No vamos a hacer las demostraciones, aunque las demostraciones son supremamente sencillas, eh, pero no son necesarias, nos interesa es como los métodos y hacer ejercicios. Yo voy a hacer los que están planteados, espero revisen los que están resueltos, tanto en este libro como lo de los otros libros, ¿no? El de Takeuchi, el de, eh, me olvidé el apellido del otro libro, Becerril. Entonces, hay para que revisen. Por ahora son métodos, ¿no?, de resolución de las ecuaciones diferenciales que son más comunes en los procesos de modelación y ya entraremos pues, después de este tema. No, nos falta todavía ecuaciones diferenciales lineales, ecuación de Bernoulli, de Clairaut, si es posible, y entraremos ya a las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, entonces, empecemos y vamos a hablar sobre lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Voy a copiar este teoremita. Uno por aquí. Entonces vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, ¿de dónde surge esta definición? Un poco voy a hablar de eso. Resulta que si tenemos una función z igual a f de xy, una función en dos variables, o que depende de dos variables. Esto pues representa una superficie. Entonces, para esta función con diferenciable, ya es diferenciable, y continuamente su diferencial se expresa como, bueno, esto lo hablamos con ustedes en cálculo multivariado. ¿Cuál es el diferencial de esta función? ¿Quién me dice? ¿No sería x de y de x más y de x? Sí, muy bien. El diferencial de esta función primero es de z igual a f', ¿ya? F' no podemos utilizar aquí, sino la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Esos son los diferenciales de una función. Eso lo habíamos trabajado en cálculo multivariado. Entonces, por allí está, pueden revisar. Ese es el diferencial. ¿Y qué pasa, no? ¿Cuál es la relación con una ecuación diferencial exacta? Y es que es cuando esta estructura es igual a cero. Entonces, cuando tenemos una curva de nivel, o mejor dicho, cuando tenemos un valor constante de z, para hacerlo un poco más sencillo, es decir, cuando z es igual a c, a un número o una constante, entonces la función pues se va a convertir en una curva en el plano. Y además la función es constante. Si la función es constante, es evidente que el diferencial es cero, ¿ya? Porque la derivada de una constante es cero, y por ende este diferencial quedaría igualado a cero, o sea, quedaría derivada parcial de f con respecto a x de x
más derivada parcial de f con respecto a y de y. Noten la diferencia, esto es parcial, esto es ordinario, igual a 0. Y entonces esto se conoce como una diferencial exacta. O una función diferencial exacta. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la función es igual a una constante. Y entonces, si esto es una diferencial exacta, ¿cuándo podemos hablar de una ecuación diferencial exacta? Bueno, precisamente cuando, ¿no? Aquí resumiendo un poquito, pues casi que estoy haciendo el aspecto de demostración, como se requiere que la ecuación diferencial, y nosotros venimos trabajando con esta ecuación diferencial general, m de xy por dx más n de xy por dy, espero no se hayan olvidado, y esta está igualada a 0, o sea que casi que estas dos estructuras, como pueden notar, se parecen, ¿no? Tienen la misma forma, excepto por aquí está la derivada parcial, y acá aparece una función m, que depende de xy, aquí está una derivada parcial de f con respecto a y, perdón, y aquí está una función n. Entonces, para que esto de aquí se comporte de esta manera y sea una ecuación diferencial exacta, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que existir, ya, tiene que existir una función c igual, o así mejor la vamos a poner, una función f de xy igual a c, que en parte será la solución de esta ecuación diferencial, tal que la derivada parcial de f con respecto a x sea igual a m y la derivada parcial de f con respecto a y sea igual a n. Y la teoría o este teorema se fundamenta en estas dos cositas, y esto de aquí, aunque no se ve aquí en el teorema, se va a observar en el método. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a resolver una ecuación diferencial de este estilo, la cual no se puede resolver por los métodos anteriores. Entonces, yo les he mencionado que cuando se nos presenta una ecuación diferencial, pues no nos van a decir ya en términos generales cuál método aplicar, sino que, bueno, acá yo les he puesto los parciales más o menos diciéndoles de qué tipo es, o bueno, diciéndoles resuelva la ecuación homogénea, resuelva la ecuación con coeficientes lineales, constantes lineales, perdón. Pero pues sabemos el tema. De aquí también yo les diré resolver la ecuación diferencial exacta, pero va a llegar un momento en que cuando estemos en modelación nos va a salir cualquier ecuación diferencial. Y entonces allí usted tiene que observar la ecuación diferencial, qué forma tiene, y empezar, ¿no? Analizando si es de pronto por variables separables. Eso es lo primero que debo observar cuando quiero resolver una ecuación diferencial. Es la más fácil, mirar si es por variables separables y luego integrar. Segundo, mirar si, bueno, no puedo por variables separables, entonces observar m y n y mirar si es homogénea, ¿ya? Si es homogénea, entonces aplicar la respectiva sustitución. Ustedes ya saben, y igual a u por x o b igual a, a y por b, ¿no? Sí, u igual a y por x, b, y igual a u por x y b igual a y por b. Dependiendo cuál es más sencilla, si m o n, bueno, eso hicimos varios ejercicios, pero la que más se suele utilizar es y igual a u por x, ¿no? Y bueno, y hacer todo ese proceso, lo cual permite reducir a variables separables. Si no es homogénea, entonces es mirar si los coeficientes
son constantes, o sea, lo que está dentro de m y lo que está dentro de n son expresiones lineales en la variable x y en la variable y, de la forma x más by más c, o alfa x más beta y más gamma, ¿no? Como lo habíamos mirado, encontrar los puntos de corte. Si se cortan, hacer la respectiva sustitución y se reduce a variables a homogénea y luego variables separables. Si no se cortan, pues aplicar también el proceso de sustitución y se va a reducir inmediatamente a variables separables. Entonces, como que un método lleva al anterior y al anterior, así en ese sentido. Y ahora, si no puedo aplicar ninguno de esos, y eso lo tengo que tener en la mente, ¿no? O saber los pasos que debo seguir, pues sigue que debe ser una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahí se van acumulando los métodos, son acumulativos. Y seguramente la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Ahorita lo vamos a observar, me llevará a establecer una solución, ¿no? Mediante un proceso de integración, aplicando integrales. Y pues aquí de pronto ya no es que se va a reducir a una de variables separables, no, sino que ya en el método se irá solucionando la ecuación diferencial. Bueno, y entonces, ¿en qué va a consistir? Después de haber hecho como ese resumen, ¿no? De los métodos como tal, ahora el siguiente es mirar, que no, como no se puede aplicar los anteriores, entonces es mirar si es una ecuación diferencial exacta. El objetivo va a ser este, encontrar su solución. Esta sería la solución general. Esa solución general debe satisfacer estas dos condiciones, pero nosotros no vamos digamos, como a perder el tiempo satisfaciendo estas dos condiciones. No, lo que pasa es que tenemos que buscar esta solución y vamos a utilizar esto de aquí para encontrarla. Y ahorita lo vamos a ver en el método, pero para evitarme en principio hacer todo este método a ciegas, por así decirlo, ¿no? Porque yo puedo aplicar esto y seguir haciendo todos los métodos que ya los voy a explicar, pero ¿cómo saber si lo que estoy haciendo me va a llevar a realmente encontrar una solución? Pues lo primero que tengo que saber es que si esta ecuación diferencial que me presentan es realmente una ecuación diferencial exacta. Cualquiera puede decir, no, pues encuentre f de x, y compruebe esto. Pero el problema es encontrar esta función. Entonces, aunque suene raro, aquí vamos a utilizar esta condición para llegar acá. Pero primero, ¿no? Primero debo enfocarme en comprobar si es exacta. Y aquí está este teorema. Dice, si m y n son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas, o sea, son de clase 1 en matemáticas, en análisis matemático, simplemente decimos si m y n son de clase 1, ¿no? ¿Qué significa que sean de clase 1? Que son continuas y sus derivadas parciales de primer orden también son continuas en una región E. Nosotros aquí, pues en este curso, en ingeniería, no se le para muchas bolas a estas condiciones porque se asume que van a cumplirlas. Entonces no es necesario demostrar en cada ejercicio eso, ¿no? Entonces la condición necesaria y suficiente, este es un sí, solo sí, para que la forma diferencial m de x, y de x más n de x, y sea una diferencial exacta es comprobando esta igualdad. Y esta es la que vamos a utilizar primero para mirar si es una diferencial exacta. ¿Ya? Miren que acá la condición era un poquito distinta, pero esta me va a servir para encontrar f. ¿Y cuál me va a servir para mirar si es una ecuación diferencial exacta? O sea, para comprobar esta igualdad a cero y que existen estas funciones. Pues debemos derivar parcialmente m con respecto a y. Noten la diferencia. Aquí m siempre va a estar acompañado de dx y n siempre acompañado de dy. Esa es la convención. Pero cuando queremos probar si esta ecuación diferencial realmente es exacta, va a derivar parcialmente m con respecto a y. No se olvide, es al contrario, ¿no? No es con respecto a x porque eso es lo primero que los estudiantes se suelen equivocar cuando van a comprobar si es exacta.
hay que derivar con respecto a y, o sea, el contrario, y Sn con respecto a x. Y si son iguales, entonces la ecuación diferencial va a ser exacta y luego vamos a continuar con este proceso de encontrar f. Eso es el teorema, ¿ya? Esto es un teorema, es demostrativo, es fácil demostrarlo, ustedes lo pueden mirar si quieren ahí en el libro, pero yo voy a continuar por acá. Entonces vamos a explicar el método como tal. Método para resolver una ecuación diferencial exacta. Bueno, entonces, dada una ecuación, y esto va lo escribo hacia la manera, dada la ecuación m de xy, otra vez, listo, nos dan una ecuación diferencial de este estilo, hallar una función, y en ese consiste el problema, f de xy igual a c, que es la solución general de la ecuación diferencial, tal que, vuelvo a escribo lo que mencioné acá. Bueno, y entonces estos son los pasos. Primero, y es aquí donde ustedes deben enfocarse, ¿no? Dado una ecuación diferencial de esta, prácticamente encontrar su solución, cuya solución va a cumplir con esto ya de manera implícita. No hay que volver a comprobar. Ya de manera implícita va a comprobar esto. Pero ¿cuáles son los pasos? Primero, siempre van a comprobar que es exacta, que realmente la ecuación que les están dando es exacta. Verificando esto, verificando lo del teorema, que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Para ello, usted aquí va a identificar quién es m, va a derivar parcialmente con respecto a y, espero no se hayan olvidado de derivar parcialmente, y n lo va a identificar y va a derivar parcialmente con respecto a x. Tiene que ser estrictamente igual, ¿no? Si acá le da 1, por ejemplo, supongamos que nos dé un número, si acá le da 1, acá también debe dar 1, pero si acá le da 1 y de pronto acá le da menos 1, ya no son iguales, deben ser estrictamente iguales. Primer paso. Segundo paso, ya comprobado que es exacta, puedo seguir con el método. Si no es exacta, debería aplicar otro método que sigue después de esto, ¿no? Para el siguiente, vamos a suponer una de estas condiciones, cualquiera de estas. Suponer que, entonces vamos a asumir o suponer que se cumple una de estas dos condiciones, la que quiera. Y esta también se basa en la que sea más sencilla, ¿no? Si yo miro que m es más sencilla que n, entonces estipulo esta condición, o si miro que n es más sencilla que m, estipulo esta condición, como quiera. Pero lo más usual, como que es esto, ¿no? Bueno, ahí sí como quiera. Suponemos que cualquiera de las dos, puedo suponer, voy a suponer esta primero. Suponemos que la derivada parcial de f, que no sabemos quién es f, y el objetivo de aquí en adelante es encontrarla, es igual a m. No voy a poner aquí n porque ahí sí la embarra, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Y entonces, ¿qué se hace? El objetivo es ir encontrando f. Entonces, de aquí podemos despejar m o encontrar parcialmente f.
Cuando digo parcialmente no me refiero a derivada, ¿no? Encontrar una parte de f, entonces. Y entonces f de xy, lo escribo así para no escribir simplemente f de xy, va a ser igual. Bueno, ¿cómo elimino la derivada parcial? ¿Qué hago para eliminar una derivada parcial? O una derivada. Es lo que hemos venido haciendo. ¿Integro? Claro, integrando lo que está del lado derecho, entonces aquí aparece la integral de m, ¿ya? Con respecto a x, entonces de m de xy, pongamos todo, es una función de dos variables, con respecto a x, y aquí no me vayan a poner diferencial, aquí es ordinario porque es una integral. Pero, como estoy integrando una función de dos variables con respecto a x, recuerde que acá va a salir una constante de integración, y aquí hay que ubicarla, y esa constante de integración no va a ser c, y esto lo hicimos también cuando integrábamos. Entonces, acá no le puedo poner c, sino que realmente va a ir una función que depende de y. O sea, la c se reemplaza por una g de y. Y cuando integramos funciones de varias variables con respecto a una variable, si es con respecto a x, la constante no es constante, es una función que depende de y. Si en el caso contrario, ¿no? Y creo que aquí lo voy a ubicar también, si suponemos lo otro, porque si no después de pronto dicen, profe, ¿y qué hago si supongo lo otro? Entonces, si supongo esto, debo resolver esta integral. Si suponemos el otro caso, que es válido, entonces también va a encontrar una parte de f, que va a ser igual a la integral de n de xy, con respecto a quién me quedaría. Bueno, Ayer. eso, allí. Y más que, ¿qué sería la constante acá? Una función que depende de x, ¿no? O sea, sería una, no le pongamos f, pongámosle h de x. ¿Listo? ¿Por qué? Porque f ya lo estamos utilizando acá, ¿no? Es una función h de x. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este segundo paso. ¿Por qué digo que vamos a encontrar en parte o parcialmente f? Porque todavía no sabemos quién es esto de acá ni esto de aquí, ¿no? Esto sí lo vamos a conocer, esto también, ya la integral que salga. Y otra vez, acordarnos de cómo integrar funciones de varias variables. Eso lo hicimos al final también, ¿no? Bueno, continuando. Si no, pues aquí recordamos. Luego de eso, ¿qué se hace? Y aquí en este mismo punto. Ya integrado, entonces, paso 3. Como ya tenemos esta estructura de aquí, sea esta o la de acá, ¿no? El problema ahora va a ser encontrar entonces g de y si he utilizado esta o h de x si he utilizado la de acá. Entonces, como quiero encontrar g, el objetivo va a ser eliminar la integral o lo que nos dé derivando. Entonces, en el tercer paso se debe derivar parcialmente con respecto a y, o en su defecto, o con respecto a x, la función anterior, la función del paso 2. Es decir, si tengo esto de aquí, entonces derivo todo, ¿no? Esta igualdad. Con respecto a que, bueno, como aquí esta integral queda, acá este término constante queda en término de y, entonces aquí debo derivar con respecto a y primero. Entonces, para el caso anterior, ¿no? Para que no se pierdan, pongámosle este caso A, caso B. Si es el caso A,
anterior. Entonces, derivamos la función f con respecto a y. Esta con respecto a y. Y nos va a quedar también la misma derivada de lo que está en el lado derecho. Entonces, derivada con respecto a y. Y aquí me toca escribirlo así porque no sabemos quién es esto. Entonces, en términos generales, va a quedar un poquito feo la notación, pero es así. Entonces, derivamos con respecto a y esta integral y derivamos con respecto a y g, quedándonos g' de y aquí sí puedo utilizar la notación prima porque esta siempre va a ser una función de una sola variable, de la variable y. Y entonces volvemos a la derivada, ¿no? Aquí ya lo que nos dé, derivamos parcialmente lo que nos dé aquí. Y despejamos, en este caso, g' de y. Si despejáramos g' de y, ¿no? De esta estructura, entonces, bueno, aquí me falta algo, ¿no? Antes de despejar. Perdón. Cuando derivamos parcialmente, ¿por qué se deriva parcialmente? Todo tiene un sentido, no es porque lo haga así nomás, ¿no? ¿Por qué derivamos parcialmente? Porque el objetivo de este método es siempre enfocado en estas dos cositas de aquí, ¿no? Puedo asumir, como siempre les dije, asumo esto o asumo lo de acá, pero si yo previamente asumí esta primera condición, hice este proceso, en el segundo paso debo utilizar la otra, a eso me refiero. O sea, si yo tomé este camino, en el segundo paso debo asumir o debo llegar a esto. Por eso, ¿qué hacemos? En el tercer paso. En el tercer paso, derivamos f con respecto a y. Si yo asumo a, derivada parcial de f con respecto a x igual a m, hago este proceso y en el tercer paso debo asumir el otro. Por eso aquí en a se asume el otro. Derivada parcial de f con respecto a y. Derivada parcial de f con respecto a y. Pues obviamente también debo derivar lo que me queda de este lado. Pero todo esto, la derivada parcial de esto o de esto que está en el lado derecho, equivale a n. Entonces sabemos que esto, a su vez, equivale a n. ¿Ya? Y trabajo con la parte, con estas dos últimas igualdades. Entonces, ¿cómo? Lo voy a escribir. Mejor lo escribo acá abajo, que si no. ¿Cómo? La derivada de f con respecto a y es igual a n, entonces todo lo que está del lado derecho obviamente también es igual a n. A eso me refiero. Entonces, como sabemos que esto es igual a n, entonces lo del lado derecho también es igual a n. Y de aquí despejamos, de esa sí despejamos, se despeja g' de y. Y entonces g' de y le queda igual. Nos queda igual a n, que queda de ese lado, y esto que está aquí sumando, todo depende de cómo nos dé la derivada. Puede dar una derivada positiva, pasa al otro lado negativa, si da negativa, pues pasa al otro lado positiva, pero en este caso, pues sumamos que es positiva, y entonces pasa al otro lado a restar. Y hasta ahí tendríamos g' de y. Miren lo que sucede, ¿no? Cuando llegamos aquí, prácticamente casi que encontramos f. Ojalá fuera este paso nomás, pero queda esta sin saber qué tipo de función es. El paso que sigue es para encontrar quién es esa g de y. Pero aquí no tenemos g de y, aquí tenemos g' de y. ¿Qué hacemos, no? Luego, ¿qué hacemos? Como último paso. Y estoy exponiendo en el caso A, ¿no? Caso A.
Y bueno, ahorita les pongo si fuera el caso B o lo explico si fuera el caso B. Entonces, si yo tomo este camino, vendría el cuarto paso. ¿Y qué hacemos finalmente? Y esto ya es lo último, ¿no? Esta expresión última se integra. Entonces, integramos la expresión anterior, o sea, g' de y, con respecto, obviamente, como esta función depende de y, pues con respecto a y. Y, finalmente, reemplazamos g de y en a, o sea, acá, en esta a, y ya encontramos f de xy y veo que se hace, como ya encontramos f de xy completa, simplemente igualamos a la constante c y esta es la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ahora, este sería el caso cuarto para el caso A, llamémosle 4 supra A, ¿no? Y expongo el otro, si quisiera hacer del otro caso. En el caso B, entonces continúo por acá. Si el tercero, y llamémoslo a este 3 supra B, si el tercero hubiera seleccionado 3 supra A, es este. Si el tercero hubiera seleccionado el camino B, entonces, ¿qué se hace? Vamos a derivar con respecto a X y en el caso B, entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos esta, ¿no? Si yo tomo el caso B. Derivamos parcialmente F, pero si acá derivamos parcialmente con respecto a Y, acá derivamos parcialmente con respecto a X, y esto pues va a quedar la derivada parcial con respecto a X de la integral de n de x y de y más h' de x. Es esto, ¿no? H' de x. Y de aquí el objetivo va a ser encontrar, pues, h de x. Entonces, si acá utilizábamos la condición, la otra condición, ¿no? Porque en esta empezamos con esta condición y luego debemos utilizar la otra. En esta empezamos con esta condición y por ende debemos utilizar la otra. ¿Qué nos quedaría? ¿Cómo? Derivada parcial de f con respecto a y es igual a n, entonces debo utilizar esta otra condición, ¿no? B, perdón. Acá la otra, ¿no? Yo aquí, a ver. Ah, sí, perdón. Aquí es la otra. Con respecto a x es igual a m, debo utilizar porque primero empecé utilizando esta de aquí con respecto a n, entonces debo utilizar la primera. Entonces, esta parte que está en el lado derecho más h' de x, pues debe ser igual a m. Debe ser igual a m y luego vamos a despejar h' de x de aquí.
términos generales, pues nos va a quedar h' de x igual a m menos, este pasa a negativo, y como último punto, igual que acá, ¿no? Hemos llegado a esto como cuarto b, encontramos h de x integrando h' de x con respecto a x. Pues obviamente con respecto a x porque h depende de x. Es decir que h de x es la integral de todo esto, ¿no? Yo acá no lo escribí, ¿no? Entonces no lo voy a escribir porque para que no quede tanto símbolo, ¿no? Entonces ya que lo que nos dé acá se integra con respecto a x, y luego reemplazamos h de x en b, pues en esta de acá, y finalmente igualamos f de x, y, a c. Es decir, lo que nos dé aquí, lo igualamos a c. Y ese es el proceso. Entonces, pues aquí se mira totalmente abstracto, ¿no? Porque pues lo estoy escribiendo en términos generales, pero lo vamos a mirar ya en el ejemplo, que es más aterrizado este método totalmente. Bueno, entonces vamos a los ejercicios y vamos a aplicar esto que acabé de mencionar. Primero, ¿qué se hace? Comprobar que es exacta, derivando parcialmente. Segundo, vamos a suponer ya sea esta o la de acá. Si supongo esto, ya encuentro f integrando m y sumándole g de y. Tercer paso, derivamos otra vez parcialmente f, o sea, la que nos dé acá, con respecto a y, porque aquí está y, y derivamos lo que nos dé de este lado derecho y nos queda g' de y. Después igualamos a n, lo que nos dé acá, igualamos a n, y despejamos g' de y, y finalmente integramos g de y. Esos serían los pasos a seguir. Entonces, ejemplo. Profe, qué pena, ¿puede volver un momentico a la anterior? ¿Allí? Sí, un momentico nomás. Gracias, profe. Listo. Listo. Bueno, aquí en el libro, algo muy parecido a lo que yo hago, lo expone allí, hace un ejercicio, lo pueden revisar. Y a ver, voy a tomar este primero. Resolver la siguiente ecuación diferencial por el método de las exactas. Entonces, aquí usted que tiene que identificar primero que este de aquí es m y que el de acá es n de xy, ¿no? M siempre multiplica de x, n siempre multiplica a de y. Si no, hay que mirar la estructura, ¿no? Si de pronto se olvida, hay que mirar esta. Primer paso, entonces, de solución. ¿Qué debo hacer? Ve, ahí quedó Camila. Camila. Comprobar si es exacto. Listo. Comprobar que es exacta. Pero matemáticamente, entonces... Derivar parcialmente.
derivar parcialmente. Y debemos comprobar esto, ¿no? Que está por acá. Esta igualdad. En cualquiera de los casos, pues, comprobar esa igualdad. Derivada parcial de m con respecto a y, porque es lo contrario, no voy a decir con respecto a x, con respecto a x, igual a la derivada parcial de y con respecto a x, ¿no? Entonces, aquí es lo contrario del diferencial que lo acompaña con respecto a y acá es con respecto a x. Para esto derivo parcialmente por aparte cada una de las funciones. Profe, Entonces, profe, qué pena, una preguntita. Antes de que ajá. continúe, digamos, la pregunta que siempre les suelo hacer. Digamos, el método, o sea, las diferenciales exactas, digamos, ¿en qué se aplican o qué nos ayudan, digamos, a resolver como tal ligado a la mecatrónica, digamos, o a la electrónica, no sé, pues, en qué se puede aplicar, profe? Es que verás, no es que estemos sobre otro método, ¿no? O sea, todos estos son métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que te había dicho, en la modelación matemática puede salir cualquier tipo de ecuación diferencial. Entonces, si te sale un modelo matemático de este estilo, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolverlo? Pues sería una ecuación diferencial que se resuelve por el método de las exactas. Es un método de solución de cualquier ecuación diferencial que puede salir en la modelación matemática. ¿Sí? No es que sea otro tipo de tema, no, estamos en lo mismo. O sea, por ahorita estamos en resolver ecuaciones diferenciales, las cuales van a surgir de modelamientos matemáticos, ¿ya? Entonces, cuando uno modela una situación, un fenómeno, pues puede que van a salir obviamente derivadas, van a salir derivadas ordinarias, van a salir derivadas parciales y pues funciones de este estilo. Y si tú te generas una estructura de este estilo y quieres conocer cuál es su solución, pues debes aplicar cualquiera de los métodos que hasta ahora hemos aprendido, variables separables, homogéneas, coeficientes lineales, ahorita exactas, más adelante Bernoulli, Clariut y otros más, ¿no? Entonces, todo depende de lo que salga en la modelación. ¿Sí? ¿Me entiendes? Listo, ¿Yepes? listo, profe. Sí, sí. Ujú. Listo. Bueno, entonces, derivada parcial de m con respecto a y. Sería la derivada de que, y si quieren ustedes aquí lo ubican, vamos a derivar parcialmente, pero con respecto a y, todo esto. Tangente de x menos sen de x por sen de y. A ver, alguien que me ayude en esto. Miremos por acá. Ricardo Caicedo. Ve. Bueno, ahí están saliendo Señor, coincidencialmente. Bueno, entonces, derivada parcial de esto con respecto a y. respecto a y, sería tangente 0, el seno de x es una constante y menos seno de x, coseno de y. Exacto. Sen de x cos de y. Y entonces va a quedar menos sen de x cos de y. Listo. Derivada parcial de n con respecto a x, en este caso, derivada parcial con respecto a y de la segunda función, que es cos de x por cos de y. No me vayan a decir, podemos otro. Bueno, aquí está. Bajando. David de la Cruz. ¿Cómo quedaría la derivada parcial de esto? Esta derivada queda, a ver, Verás que es con respecto a y. sí, ese es menos, mentira, no, a ver, esa es, Bueno, no sé, a ver, este de aquí
¿Quedaría constante? Sí, Porque estamos derivando con respecto a y. Lo verán, ¿no? Listo, no importa si... Pero hay que revisar esto, ¿no? Pilas que acá lo fundamental va a ser derivar. Tienen que revisar otra vez esas derivadas parciales. Como estamos derivando con respecto a y esta función tiene un producto de dos funciones, una que depende de x y otra que depende de y, todo lo que depende de x se vuelve constante. Es como si estuvieras derivando dos veces cos de y. Cuando ustedes derivan dos veces cos de y, queda el 2 y se deriva coseno. En este caso, queda cos de x y se deriva coseno. Derivada de coseno menos sen de y. Más por menos menos, entonces nos queda cos de x, sen de y. A ver, aquí, ¿qué pasó? Es al contrario, profesor. No, ahí queda. No, sí está. Sí, está. Sí, está. Y no me da exacta, a ver. Si copié bien. Profe, la derivada del coseno de x no es... Perdón. Yo aquí me equivoqué. Aquí pasé mal, ¿no? Aquí pasé mal. Cuando sucede eso, hay que revisar, porque de pronto uno escribió mal. ¿Dónde escribí mal? Aquí sí lo escribí bien y aquí le puse y. Confundí a y. Aquí es x. Ahí sí ya, ¿no? Entonces, ahí corrijo porque le había puesto bien acá y me equivoqué aquí poniéndole y, pues claro, me cambió todo. Entonces, es con respecto a x, ¿no? Acá era con respecto a y, aquí con respecto a x. Entonces, ¿cómo queda? La constante es cos de y, esta es la constante. Queda y derivo cos de x. Entonces, derivada de cos de x es menos sen de x por cos de y, que esa queda. ¿Por qué? Porque es una constante. Y pues prácticamente tenemos lo mismo. Ahí inmediatamente tenemos lo mismo. Menos sen de x por cos de y, ¿no? Entonces, sí es exacta. Casi que concluyo mal, ¿no? Sí es exacta. Tengo que tener mucho cuidado ahí con las derivadas. Porque son iguales. Se está cumpliendo la igualdad. Ahora, si no es exacta, ¿qué va a pasar? Ese es el tema que sigue. Hay que hacerle una transformación multiplicando por algo. Paso siguiente. Ahora sí vamos a asumir cualquiera de estas dos condiciones. Y entonces, aquí pues traten de trabajar sobre lo más sencillo. Entonces aquí lo más sencillo es n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir esta, pero recuerden que si empezamos con esta, después debo utilizar esta. O sea, en cualquier caso, debo utilizar las dos, ¿no? Pero vamos a empezar con esta de aquí porque miro que es más sencilla. Digamos, si tomo la sencilla, ¿me puede dar paso a la solución o definitivamente toca resolver las dos, digamos? Ah, no, sí, toca seguir todos los pasos, solo que los pasos van a ser de integración un poco más fáciles, ¿no? Ah, ya. Que si tomáramos la otra. Entonces aquí vamos a asumir esta condición, o sea, vamos a asumir B. Derivada parcial de f con respecto a y igual a n. Asumimos que, o suponemos, ¿no? Que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, tendríamos esta cuestión. Que de aquí f de xy es igual, ¿no? Y si quieren lo escriben otra vez. Estoy escribiendo lo que está aquí en B. Estoy escribiendo esto para luego hacerlo. Entonces, f de xy va a ser igual a la integral de n de xy con respecto a x más, perdón, aquí es con respecto a y, porque aquí es con respecto a y, más, y aquí sí queda h de x, ahí sí queda h de x.
es la situación B, ¿no? Esta que expuse acá. Y vamos a hacer este proceso. Entonces, en nuestro caso nos quedaría, y nos centramos en esto de aquí. Entonces, f de xy igual a la integral de n. ¿Y quién es n? Cos de x por cos de y. Con respecto a y. Más h de x. Entonces, aquí lo que les decía, aquí ya vamos a saber quién es esta integral. F de xy nos va a quedar integral de cos de x por cos de y con respecto a y. ¿Qué se hace allí? A ver si se acuerdan. Entonces, ¿a quién era que pregunté? Bueno, aquí sí me... Lo importante es que participen, así no me respondan bien. A ver, David Gamboa. Profe. Bueno, David, ¿cómo quedaría esta integral? A ver. ¿Qué es allí? Ahí no podríamos aplicar como una regla que era de la suma, como larga, tanto de g de x y f de x. ¿Y qué decía esa regla? No lo recuerdo. Verás que es integral, no es derivar, es integral. Oh, no, profe, no recuerdo. Bueno, tienen que revisar eso, si no aquí se van a varar, ¿no? Bueno, entonces, integral. Resulta que aquí hay dos funciones que están multiplicándose, pero como estoy integrando con respecto a y, casi es el mismo proceso que derivar. ¿Quieres lo constante aquí? ¿Qué me dicen? Cos de X, profe. Cos de x es la constante, porque todo esto está dependiendo de x. Todo lo que dependa de x es constante, por lo tanto sale de la integral. Lo constante sale y nos queda integral de cos de y, que es una integral elemental. Es decir, que esto nos queda cos de x, integral de cos de y, sen de y, Seno. ¿no? La integral de coseno, seno positivo, muy bien. Más h de x. Listo, no van a poner aquí más constante, no, porque la constante ya es esta. Por ende, ya tenemos casi f de xy. ¿Qué nos falta? Encontrar h de x. O sea, necesito encontrar h de x. No puedo dejar esto así, general. Esta ya es parcialmente la solución de la ecuación diferencial. Esta la escribo aquí y esta será la solución general, pero todavía no está completa. Solución general incompleta. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es h de x. Los pasos que siguen son para encontrar h de x. Y entonces, paso siguiente, paso 3, y aquí lo que les mencionaba. Empezamos suponiendo esto. Ahora vamos a utilizar la otra condición. ¿Cómo? ¿Cuál es la otra condición? ¿Cuál era la otra? ¿Quién me dice? Suponer con respecto a n. Ajá, la derivada parcial de f con respecto a x igual a m. O sea, utilizo la primera. Entonces, ¿qué significa aquí? Que debo derivar esto de acá arriba parcialmente con respecto a x. O sea, voy a utilizar esto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Derivada de la anterior con respecto a x igual. No van a ponerme aquí derivada, no. Igual a derivada también con respecto a x de todo lo que está en la parte derecha, ¿no? O sea, derivar f parcialmente con respecto a x equivale a derivar esto con respecto a x. Entonces, ¿de quién? De cos de x por sen de y más h de x, y ubiquémoslo así. Y después de derivar, lo voy a igualar a m. Por ahora derivamos parcialmente. Entonces, Profe, ¿ese no es con g de x, profe? Digo, con g de y. no, porque estoy tomando la segunda, mira. Profe, qué pena, es que se me quedó el internet. ¿Me puede volver a repetir la última parte?
Bueno, estoy tomando esta condición B, ¿no? Mira que aquí aparece h de x. La Pero, primera es g de y, estoy utilizando B. Entonces, me devuelvo acá. Mire, aquí ya aparece h de x. El tercer paso es utilizar la otra condición. Empecé utilizando esta, ahora debo utilizar la siguiente, que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Pero ¿quién es la ok, derivada parcial de f con respecto a x? ¿Ah? Ahí no sería HY. No, no, O nos espera. estamos confundiendo. Mira. Cuando yo tomo la primera condición, ya, siempre en la integral va a salir una función que depende de y. Cuando aquí es x, acá es y, ¿listo? Cuando aquí es y, acá es x. Estos dos sí cambian, ¿ya? No se por van a eso, olvidar de profe, esto. es lo que le decía, profe, ahí o sea, si la tomamos con respecto a M, sería Y, ¿no? G de Y, Entonces digamos. abajo, Sí, g de y. ¿Por qué? Porque vamos a integrar con respecto a x. Y eso se definió también en varias variables. Cuando integramos con respecto a x, la constante va a ser siempre una función de y. Así es esto, ¿no? Y cuando integran con respecto a y, la constante siempre va a ser una función de x, porque eso Por es lo eso, profe, es implícito. la que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Sí, esa es la que acabamos de hacer aquí, La la de que este estoy momento haciendo. sería con respecto a G' de Y, o sea, ahí no sería entonces, profe. ¿Sí o no? No sé, o estamos equivocados o... o sea, no sería DX, como usted dijo Claro, que X con G' X de con Y, ¿no? respecto a Y, ¿o no? Claro, pues, si es M, ¿cierto? Lo digo. A ver, ¿en dónde están confundidos? ¿Hasta aquí sí? Ahí en el 3, profes, Sí, que... sí, profe, hasta ahí sí, Ya. el 2, el 2. Pues, es que miren, ¿no? Empezamos con esta, ¿no? Ahora en el paso 3, si yo escojo esta, Por eso, profe, ahí debo usted escoger lo tiene, la vea, condición. arriba es H de X, ¿cierto? Y abajo también está H de X, y debería ser G de Y, ¿no? G' de Y. No, es que, mira, no, es que lo que pasa es que F, ¿quién es F ya? Es esto, ¿sí o no? F es esto de aquí, solo que no sabemos quién es H de X. Ahora, vamos a Ah, ya, utilizar profe, la ya, otra ya. condición. Pero es que Ah, verán, ya. estamos aquí, ¿ya? ¿Vale? Estamos aquí en el 3B, entonces. Miren aquí el 3B, mírenlo aquí, ¿ya? Estoy aquí, miren, esto. ¿Y miran? Ah, ya, profe. ¿Cómo? Sí, Ya, profe. Hay muchos entonces, pasos que Que obviamente todavía no ha confunden un puesto poco. M, ¿no? sí, Nosotros pensamos que ya había puesto M, claro. claro, Ya. estoy aquí, ya, Ya, en profe. este paso, en el 3B. Por eso puse todos allí, para que se den cuenta. Entonces, implícitamente estoy en 3B aquí. Solo que aquí le puse h de x aquí dentro, y luego ya sale como h' de x. Entonces vamos a derivar parcialmente esto de aquí, vuelve y juega, derivadas parciales. Paso a la siguiente página. Entonces, por lo tanto, derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual. Derivada parcial de esto con respecto a x, ¿quién es la constante aquí? A ver, pregunto pues. ¿Quién fue que me contestó ahorita? Vamos bajando. A ver, Oscar Guerrero. Oscar Guerrero, no. César Insuaste, que el Oscar nunca se conecta. ¿Sí? César, ¿cómo quedaría a ver la derivada parcial de este producto con Ah, respecto a x? con respecto a X, pues nos quedaría como menos seno de X por seno de Y, Listo. Más h' de x, más H'. ¿listo? Listo. Sen de x, entonces ahí quedaría sen de x y el otro como es una constante pasa igual sen de y más y aquí ya pongo pues si derivo esto con respecto a x, pues como es una sola función de una variable queda aquí h' de x. Me van a poner parcialmente, no. Aquí simplemente la notación prima porque ya es una función de una sola variable. Y seguidamente, miren, ya acabé de hacer prácticamente esto de aquí, que acá está en términos generales, es un poco engorroso. Luego, ¿qué hacemos? Esto, igualamos a m y luego despejamos h' de x. Entonces, esto del lado derecho, que es en de Ahí x, no es menos en de X.
No, porque... sí, ahí es menos, ¿no? Derivada de cos de x es menos. Sí me dijo el muchacho, yo no lo escribí. Menos en de x por sen de y. Entonces aquí sería menos en de x por sen de y más h' de x igualado a quién? Pues a m. ¿Y quién es m? Ya es todo esto. Tangente de x, bueno, aquí le voy a poner m. Entonces, porque después dice, ay, bueno, ¿y qué pasó allí? Estoy igualando a m. Menos en de x, sen de y otra vez. Piquémoslo más acá abajo, no importa. Y m es ya toda esa estructura, tangente de x menos en de x en de y. Sen de y. Listo. Y de aquí despejamos h' de x. ¿De dónde? H' de x es igual. Esto queda de este lado y verán lo que va a suceder. Aquí suele ser común que pase esto. Esto que está restando pasa a sumar. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría, se van a cancelar estos dos. Van a ser iguales. Y se van a encontrar en algunos en donde se va a cancelar todo y no hay problema, ¿no? Porque pasa en algunos. En varios pasa. Se cancela todo lo del lado derecho y por lo tanto si se cancela todo, ¿qué quedaría de este lado? Si se cancelaría todo. ¿Queda cero, profe? Queda 0. Y si les queda h' de x igual a 0, ¿quién sería h de x? Es decir, si llegado el caso en que h' de x les quede 0, ¿quién será h de x? ¿Ah? La constante. Muy bien, la constante c. Porque toda derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces va a quedar la constante c, una constante c. Y por lo tanto, h de x sería c y ese es el objetivo. Se devuelve acá, no, en ese caso se devolvería acá donde está la solución parcial. Y aquí lo reemplaza por c y ya, eso sería todo, ¿no? Pero como aquí no se cancelaron, nos dio tangente de x, entonces sigo el proceso normal de encontrar h de x, lo que nos dice por acá. Encontramos h de x integrando h' de x con respecto a x. Entonces, como no nos dio 0, sería el caso en que si da 0 es más fácil, pero si da otra función, entonces encontramos h de x integrando lo que queda, que en este caso es tangente de x con respecto a x, porque todo depende de x. ¿Y cuánto nos da h de x? Integral de Logaritmo tangente. natural del coseno de x, creo que es. Exacto, logaritmo natural de cos de x más c, ¿no? Porque tangente seno sobre coseno, Profe, ese viene siendo el paso 3b, 4b, digo, perdón. Sí, este ya sería el paso 4. Bueno, ahí lo pongo, sería el 4. Aunque a veces este paso pues va al final, ¿no? Así como que sale inmediatamente, pero sería así, poniéndolo como paso sería el cuarto. Este es h de x, logaritmo natural de cos de x más c, pero aquí hay una cosa, ¿no? Aquí simplemente lo que vamos a hacer es integrar, no le vamos a poner más c, porque ese c ya va a ir en la solución. Entonces, ¿qué dice finalmente acá en el cuarto? Y luego reemplazamos h de x, bueno, en donde está f parcialmente, y igualamos esa f a c. Ahí ya va a ir la c, ¿no? Aunque acá ya salía también, pero hagamos ese proceso. Entonces, reemplazamos h de x, donde ya estaba la solución, aunque incompleta, y entonces nos volvemos acá, y escribimos eso. Entonces, finalmente, la solución general es f de xy igual, y escribo lo que está acá, coseno de x por seno de y, cos de x sen de y, más h de x, pero h de x es un logaritmo natural de cos de x.
¿Y qué se hace? Igual a C. Esa es la solución, ¿no? Esa es la solución de este problemita y pues lo vamos a verificar acá en el libro. Y aquí está, f de xy igual a cos de x sin de y menos logaritmo natural de cos de x igual a c. Ahí está, Pareto. Bien, ¿no? Este es el que contiene más pasos, las exactas, y factor integrante son los más largos que hay, ¿no? Ya las otras ecuaciones diferencial de Bernoulli, son yo los miro que son más sencillas, ¿no? Y bueno, pues esta es la que de pronto es un poco más larga que todas. Pero hay que hacer más ejercicios. ¿Preguntas? Otros dos ejercicios, profe, porque pues siempre es confundidor en la parte de X y este de X. Profe, qué pena. Voy a hacer como un repaso rápido de todo lo que hicimos en este ejercicio, como para que quede bien consolidado, entenderlo bien, digamos. Listo, bueno. Cuando tengamos una ecuación diferencial, lo primero de este estilo, ¿no? Y bueno, aquí nos están diciendo por el método de exactas, es comprobar primero si la ecuación diferencial realmente es exacta. Para ello derivan parcialmente, esto siempre se va a aplicar, siempre va a ser lo mismo, derivan parcialmente m con respecto a y, no con respecto a x, con respecto a y derivan parcialmente n con respecto a x. Comprueban si son iguales, y si son iguales es exacta, y puedo seguir con los otros pasos. Si no es exacta, ahí quedan, pues hasta mirar el otro método, que es lo que se hace, ¿no? Que sería factor integrante. Entonces, comprueban esto primero. Paso siguiente. Suponen cualquiera de estas dos condiciones. Pueden suponer que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, o sea, pueden utilizar esta, o pueden utilizar la otra. Todo depende de la integral. Si miran, pues, m más sencilla que n, pues apliquen esto. Si miran n más sencillo que m, pues apliquen lo de acá, para que el proceso de integración no sea complicado. Algunos, ¿no? Y yo lo hacía así, por ejemplo, yo siempre suponía esto y luego lo de acá, ¿no? Sin importar lo que encontrara, pues. Pero pues es una buena estrategia suponer cualquiera de las dos. Para este caso se supuso la segunda opción aquí, es decir, que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n, e inmediatamente debe encontrar f de xy, o sea, como despejar f de aquí, pero no es despejar, es integrar lo que está del lado derecho, ¿no? Entonces, elimino la derivada parcial con respecto a y, integrando lo del lado derecho, que es n, con respecto a y. Pues porque estamos derivando con respecto a y, acá se integra con respecto a y. Y cada vez que integre una función de varias variables con respecto a y, la constante no es c, sino que es una función que depende de x. Si en el caso contrario hubiera utilizado esta condición de acá, entonces debería integrar m con respecto a x y saldría una función que depende de y, que la hemos llamado g de y, ¿no? Entonces puedo asumir o esta o esta. Si empiezo con esta, integro con respecto a y y sale una función que depende de x. Si asumo la otra, integro con respecto a x y sale una función que depende de y. ¿Listo? Y se hace el proceso. Paso siguiente. Si utilicé esta condición, debo utilizar la otra y hacer lo que está en el lado izquierdo. O sea, esta función, esta f, que ya la tengo como solución parcial, o como solución incompleta, mejor, porque si no utilizo mucho la palabra parcial, como solución incompleta, utilizo esta igualdad, pero para ello debo derivar f otra vez parcialmente con respecto a x, porque voy a utilizar esta condición. Si utilizara esta de acá, entonces también derivo parcialmente, pero con respecto a y luego igualar a n. Y eso es lo que se hace, ¿no? Derivamos esto de aquí parcialmente con respecto a x, aquí está. Hacemos ese proceso de derivación parcial, sale obviamente h' de x, y luego igualamos a m, ahí ya puedo igualar a m, después de derivar parcialmente ya puedo igualar a m, despejo h' de x,
Y finalmente, uy, no sé si me desconecté. Ah, no, pensé que me había desconectado. Hay un sonidito ahí de fondo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, como un eco, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿es de acá o quién es? De pronto alguien tiene el micrófono abierto, bro. ¿No? Es mi compu, qué raro. Uy, ese sonidito, qué raro. Bueno, tenemos así, pues, no sé, que ya casi terminamos, ¿no? Ah, bueno, y paró. Y estaba aquí en esto, entonces se despeja h' de x y el cuarto y último punto es encontrar h de x, pues integrando lo que nos dé. ¿No? Tengan en cuenta esta de acá que puede ser usual en algunos ejemplos. Y finalmente encuentra h de x, se devuelve a donde está la solución incompleta, reemplaza h y si de pronto h nos da constante, ¿no? Si les da constante, no lo ponga también, sino que simplemente nos quedaría cos de x, sen de y igual a c, ¿no? Si cuando h nos dé constante, entonces muchos vuelven acá y le ponen c igual a c, ¿no? O sea, si sería ese caso, nos quedaría aquí cos de x, sen de y más c igual a c. No, pues Profe, esa c pase acá y queda una sola. si la constante diera ¿Perdón? cualquier número, no se lo pone Ah, igual. bueno, ahí ¿O sí. qué? ¿O en ese caso No, sí? si da, claro, si da un 2, un 3, entonces Ya. ahí, aquí va 3, 2, no solamente en el caso en que nos dé h' de x igual a 0, ahí sí es c. Ahí ponen la c acá nomás. Pero vamos a ver otro ejemplo. A ver si alcanzamos. Bueno, nos quedan unos minuticos. Ejemplo. A ver, voy a poner el... Bueno, aquí... con una condición inicial. Bueno, el 3 es como no es solución, sino que dice determina la función n, resolver por exacto. A ver, hagamos este, o hacemos el de condición inicial, el 2. Profe, ¿no ¿Cuál sería bueno hacemos? ¿El 2? basado en lo mismo que hicimos? Porque si le metemos otra cosa adicional, yo creo que nos perdemos todos. O por lo menos yo lo siento así, ¿no? Bueno, el dos que sigue como el método, ¿no? Solo que aquí solamente hay una condición inicial, eso va al final. Pero el método es el mismo. Profe, qué pena, una pregunta. No es el mismo. Ajá. En el ejercicio que estaba mirando ahorita, la solución es negativo, o sea, menos logaritmo natural, y en el ejercicio que hicimos da positivo, ¿eso no tiene nada que ver? A ver. Pero Ah, por eso sí, a le ver. decía que era Sí, menos sí. o más, no me acordaba. Claro que tiene que ver. A ver, yo dónde. H de X es sí, H de X, profe. Ah, es que aquí es menos, ¿no? Sí. La integral de tangente es menos, ¿no? Sí, ahí nos faltaba. Bueno, este ya fue error de Nelson que me la dictó. Ah, mentira. Hay que pilas allí, ¿no? Es que la integral de tangente es menos logaritmo, ¿no? Estas están tablas, pues. Listo, ahí corrijo. Obviamente, ¿no? Un signo que esté mal, pues ya cambia todo. Listo, muy bien por esa sugerencia allí. Bueno, vamos acá. Voy a tomar el otro caso, ¿no? Igual, miren que la M y N tienen la misma complejidad. Ahí sí vamos a utilizar la primera. Solución. Aumentemos un poco. Primer paso. Comprobar si la ecuación diferencial es exacta. Listo. Derivamos
Es decir, vamos a derivar parcialmente m con respecto a y n con respecto a x. Y eso nos tiene que dar una igualdad. Comprobemos si es verdad. Recuerden que este es m y esto es n. Derivada con respecto a y de m, y lo ubico acá para no confundirme, y cuadrado cos de x menos 3x al cuadrado por y menos 2x. ¿Cuánto da esa derivada parcial? A ver, veamos por acá. Bueno, ¿a quién pregunté? A César, ¿no? Pregunté. Andrés. Cocoa Ortiz. Sí, Andrés profe. Cocoa. Bueno, Sí, aquí pendiente. presente. Dime, ¿cómo te quedaría la derivada parcial con respecto a y? De este primer término. ¿Quién quedaría constante? Y. No, coseno de x quedaría constante. Y entonces derivas con respecto a y. Derivada de y cuadrado. 2y. Exacto. Entonces quedaría 2y cos de x. Listo, lo constante queda. Menos, acá queda constante 3x cuadrado. Y derivas y. Entonces, ¿cómo queda? Menos 3x al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Y el otro, mira que Menos 2x. todo... No, todo esto es una Menos 2. constante. Constante. Menos 2. Entonces, no. Todos x es como si fuera un número. Derivada de un número, 0. Entonces, 0. 0, porque mira que aquí no hay ninguna y. Entonces, todo esto es 0. Verán allí, ¿no? Tengan cuidado. Entonces, nos da, en este caso, 2y cos de x menos 3x al cuadrado. Ahora comprobemos la otra. Derivada parcial de n con respecto a x. Es decir, derivar con respecto a x n, que es 2y sen de x menos x al cubo más logaritmo natural de y. Derivemos esto con respecto a x. Bajando. A ver, Edgar Murillo. Edgar Murillo. Presente, profe. Bueno, a ver, Edgar. ¿Cómo quedaría esa derivada? Con respecto a x, derivada de este primer término. Dos, sen de x. No, porque estamos derivando con respecto a x y por lo tanto y sería una constante, 2 sería una constante y derivamos seno. O sea, 2y te queda. Y derivada de sen de x, ¿cuánto es, Coseno. Murillo? Coseno de x. Menos derivada con respecto a x de x a la 3. ¿Se deriva también? Sí, O sea, claro, quedaría pues. 3x a la 2. Listo. Y derivada del logaritmo natural de y con respecto a x. ¿Quedaría igual? No, porque mira, si estamos derivando con respecto a x, y aquí no hay x, ¿no? Hay y. Eso es una constante. Derivada de una constante, 0. 0, 0. Entonces, como pueden ver, nos dio lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué comprobamos? Que la ecuación diferencial sí es exacta, ¿no?
Entonces, G de E es exacta. Primer paso. Bueno, razón. Uy, 8:35. Ya me tengo que ir conectando. Siguiente paso. Bueno, voy a terminar con esto porque ya me tengo que conectarme 5 minuticos antes. Segundo paso, se asume o suponemos, y vamos a suponer la otra condición, ¿no? Suponemos que podemos suponer cualquiera de estas dos. Vamos a suponer la segunda, que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Aquí sí va en este sentido, ¿no? De donde f de xy, y lo ubico por acá abajo mejor, va a ser igual a la integral de m con respecto a x, y aquí sale g de y, aquí se sale g de y. ¿Ya? ¿Y esto quién es? La integral con respecto a m, y m es todo esto, y cuadrado cos de x, menos 3x cuadrado y, menos 2x, con respecto a x, y más g de y. Entonces nos enfocamos en integrar esto de aquí. Con respecto a x nos quedarían 3 integrales. Entonces, si no quiere confundirse, pues reparta el diferencial y la integral. Y con respecto a x, o sea, aquí es como más fácil, lo miro, y cuadrado sale como constante y nos queda integral de cos de x. Aquí el 3 y el y salen como constantes y nos queda integral de x cuadrado de x menos integral de 2x de x más g de y. Integral de cos de x, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿No seno de x? Exacto, sen de x. 3y queda, integral de x a la 2, eso es x a la 3 sobre 3, es algo muy sencillo. Integral de x, pues eso es x a la 2 sobre 2, y más g de y. Es decir que hasta ahorita tenemos la solución de f de xy como y cuadrado, sen de x, 3 y 3 elimina, y x al cubo, 2 y 2 elimina, y más g de y. Casi que es la solución, pero incompleta porque no sabemos quién es g de y, y debemos encontrarlo. Por eso siguen los otros pasos. Creo que hasta ahí estamos, ¿no? ¿O alguna pregunta? No, profe, hasta ahí sí está bien. Listo. Ahora, viene el caso 3. Y entonces aquí lo que les decía, si asumimos esto primero, ahora debo asumir lo otro. Ahora vamos a tener en cuenta la otra condición, que derivada parcial de f con respecto a y debe ser igual a n. Entonces necesito hacer esto y luego igualar a n. Es decir, que debo derivar f o la anterior con respecto a y. Entonces tendría que derivada parcial de f con respecto a y es igual a la derivada con respecto a y. ¿De quién? De lo anterior, de f. ¿Qué es todo esto? Y cuadrado, sen de x, menos y, x al cubo, menos x al cuadrado, y aquí, pues, si quiere, cierra el paréntesis y pone g' de y, o si quiere, pues, lo deja dentro. Y luego sale como g' de y, entonces, como quiera, ¿no? Y nos enfocamos en encontrar esa derivada parcial. Otra vez lo de multivariado. Bueno, para avanzar, voy a derivarlo acá. Entonces nos quedaría derivada de este término con respecto a y, pues sería 2y por sen de x. Derivada de eso con respecto a y, pues quedaría x al cubo. Derivada con respecto, bueno, quedaría 0, y acá quedaría g' de y. Aquí siempre sale g' de y. Es decir que
la derivada parcial de f con respecto a y es 2y sen de x menos x al cubo más g' de y. Y esto se iguala a n. ¿Por qué es igual a n? Entonces, quedaría 2y sen de x. Miren que utilizo lo del lado izquierdo, lo del lado derecho, perdón, y esto es igual a n. ¿Y quién es n? Solo de acá. 2y sen de x menos x al cubo más logaritmo de y. Todo esto recuerde que es n. Y despejamos lo que nos interesa encontrar, que es g' de y, que es el cuarto, de donde g' de y va a ser igual a, despejamos, ¿no? Es decir, esto queda menos 2, esto que está positivo pasa a negativo, este que está negativo pasa a positivo. Y miren, ¿no? Lo que sucede, lo que les decía. Este y este se eliminan, este y este se elimina y nos queda g' de y igual a logaritmo natural de y. De donde g de y, ¿cómo elimino la derivada? Pues integrándolo del lado derecho. No van a ponerse nada por el estilo. Integral del logaritmo natural de y, ya la resuelven ustedes y de ahí continúan. Bueno, porque ya me toca conectar. Listo, muchachos. Entonces, falta encontrar g de y. Integrando esto, miren en las tablas o se la hace por partes. Está en Piskunov, si quieren revisen la integral del logaritmo natural de x. Piskunov o Larson, ahí está, o hay que hacerlo por... esa se hace por partes, ¿no? Listo, entonces nos conectamos nuevamente a las 10, ¿vale? Profe, una cosita. Ajá. Daily Vanessa Cotumal me dijo que le pida permiso. Por si acaso. Ah, bueno, ya anoto por allí. Listo, gracias. Listo, muchachos. Entonces, voy a finalizar la llamada, pues, y luego a las 10 nos volvemos a conectar en el mismo enlace. Gracias. Vale, profe. Vale, Listo, profe, profe, hasta gracias. luego. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, hasta luego.